Todos recordamos el Holocausto como un gran insulto a la humanidad. Tantas vidas inocentes perdidas en las cámaras de gas, en trabajos forzados y en manos de médicos inescrupulosos que no les importó realizar experimentos malvados, sangrientos y totalmente horribles con personas vivas que se encontraban retenidas en contra de su voluntad. Y aquí entra en escena Sigmund Rascher, el cual era conocido por realizar experimentos que iban contra la ética médica de ese entonces y la actual, ya que experimentaba con seres humanos vivos. Este sujeto nació el 12 de febrero de 1909 en Múnich, Alemania, en una familia adinerada, donde su padre era médico de la Schutzstaffel, o también conocida por las siglas SS. Así que Rascher optó por estudiar medicina en su ciudad natal, Múnich, justo en el mismo año que Hitler era nombrado canciller imperial y el año siguiente autoproclamado líder de Alemania. Durante el tiempo de universidad, Rascher se sesgó completamente con la ideología nazi, así que terminó sus estudios médicos y se alistó inmediatamente en el ejército. Después de graduarse, trabajó junto con su padre durante un tiempo, pero este era tan devoto al régimen de Hitler que por desigualdades políticas con su progenitor, decidió denunciarlo ante el Gestapo, lo cual le permitió ascender e incorporarse a la SS. La ambición por seguir subiendo dentro de la organización nazi la compartió junto a su mujer, Caroline Diehl, y gracias a ella, este pudo codearse con los altos rangos de la organización militar, ya que su esposa, a la que se le conocía como Nini, fue una ex amante del jefe de la SS, y en razón a esto, se le abrieron muchas puertas a Rascher, e incluso se convirtió en un allegado de Heinrich Himmler, el cual era un oficial de alto rango en ese entonces. Rascher siempre quiso demostrar su devoción hacia el partido nazi, así que propuso experimentos para medir la resistencia humana ante situaciones extremas. Se interesó en los efectos de la altitud y la capacidad de los pilotos de aviación para soportar la presión de la cabina de la aeronave o la falta de oxígeno en caso de ser derribados. Pero afirmó que los monos no eran sujetos de prueba adecuados para realizar tales experimentos. Así que Rascher, mediante una carta directa a Himmler, le solicitó que le enviase prisioneros para experimentar con ellos, diciéndole lo siguiente: lamentablemente, no se han podido experimentar sobre material humano, porque estas experiencias eran muy peligrosas y nadie se prestaba a ellas voluntariamente. Por ello, me he decidido a plantearle una cuestión de capital importancia. ¿Puede usted poner a nuestra disposición 2 o 3 criminales profesionales con fines experimentales? Estas experiencias en el curso, de las cuales los sujetos de las mismas pueden morir, se harían, por supuesto, con mi activa participación. El líder de la SS aceptó dicha propuesta de su, en ese entonces, amigo, diciéndole que los prisioneros serán puestos a tu disposición gustosamente para los experimentos. Y así fue que a principios de 1942 se iniciaron los ensayos médicos en el campo de concentración de Dachau, bajo el mando de Rascher y la supervisión de 4 oficiales de la SS. Los presos que participaron en el experimento llegaron con engaños, prometiéndoles la libertad al acabar los estudios que eran supuestamente inofensivos. Pero esta promesa jamás se cumplió. De esta manera empezaron el primer experimento, donde primero metían a los prisioneros con unas máscaras de protección para que puedan respirar con normalidad a unas cámaras de baja presión que simulaban altitudes de hasta 20.000 metros de altura. Pasado unos minutos dentro, Rascher les quitaba el oxígeno para simular las condiciones de los pilotos que eran expulsados de los aviones. Cuando esto sucedía, los prisioneros padecían de todo tipo de convulsiones y asfixias que demostraban su agonía por la falta de oxígeno. Esta fue la primera parte de este experimento, así que había una segunda, que era por lejos mucho más cruel que la primera. En esta ocasión, a los prisioneros se les negó la entrega de máscaras de oxígeno
desde un primer momento. Así que el resultado fue horrible para aquellas personas. He observado personalmente cómo a un prisionero encerrado le estallaban los pulmones. Cierta clase de ensayos han producido tal presión en las cabezas de estos hombres que se volvían locos y se arrancaban los cabellos en un esfuerzo desesperado por mitigar aquella cruel sensación, escribió Rasher en un informe posterior. Sin embargo, esto no era el fin de este experimento, ya que Rasher diseccionaba los cuerpos de las víctimas, en algunas ocasiones aún vivos, para demostrar que la enfermedad de gran altitud era el resultado de la formación de pequeñas burbujas de aire en cierta parte del cerebro. Y por último, otro experimento igual de cruel que el primero, el cual buscaba una forma de calentar y reanimar a los soldados y pilotos alemanes que por estar expuestos al frío extremo sufrían hipotermia. El experimento se dividió en dos partes. Primero, establecer cuánto tiempo llevaría a bajar la temperatura corporal hasta la muerte, y el segundo, cómo resucitar mejor a la víctima congelada. Utilizaron dos métodos para bajar la temperatura. El primero consistía en seleccionar a jóvenes judíos o rusos, a los cuales los desnudaban para luego colocarlos en un tanque de agua fría y comenzaran a congelarse, pero no sin antes insertarles una sonda expansible en el recto, la cual mediría la caída de temperatura corporal. La mayoría de las víctimas perdieron el conocimiento y murieron cuando su temperatura corporal bajó a los 25 grados. Sin embargo, había dos hombres rusos que soportaron muy bien el frío, pero estos habían dicho un comentario insultante a Rasher, lo cual le hizo enojar y aumentó la temperatura tan solo ligeramente para prolongar su dolorosa agonía. Estos hombres murieron después de una larga y dolorosa estancia en el tanque. La segunda forma de congelar consistía en amarrar desnudos a las víctimas a una camilla y sacarlos al frío invierno de Austin durante aproximadamente 14 horas. Los experimentos de reanimación o calentamiento corporal fueron tan crueles y dolorosos como los experimentos de congelación, ya que usaron diferentes métodos para ello. 1. Lámpara ultravioleta, la cual consistía en colocar a las víctimas aún inconscientes bajo muchas lámparas solares que estaban tan calientes que quemarían la piel, lo que sucedió en muchas ocasiones. 2. Riego interno. La víctima congelada tendría agua caliente a una temperatura casi abrasadora irrigada con fuerza en el estómago, la vejiga y los intestinos, y gracias a ello, estos órganos acababan destrozados. Calentamiento por calor corporal. Consistía en que la víctima mediante prácticas sexuales se calentase, desde colocar al preso en medio de muchas mujeres desnudas y que éstas los masturbaran, hasta mantener relaciones sexuales con ellas. Todo era necesario con tal de revivir a la víctima. Este experimento pervertido ocurrió con cierto éxito, pero no tanto como el último que mencionaré. 4. Baño caliente. Consistía en colocar a la víctima en una tina con agua caliente, lo cual demostró un aumento de temperatura y cierta eficacia, pero también demostró otra cosa, que si existía un cambio brusco de temperatura, la persona moriría, lo que ocurrió con ciertas víctimas, ya que éstas eran arrojadas al agua totalmente hirviendo para supuestamente calentarse, pero resultaba todo lo contrario, y la persona moría con quemaduras graves en todo su cuerpo. De los 300 reos utilizados, cerca de 100 fallecieron y muchos otros quedaron con diferentes secuelas físicas tras estos horribles experimentos, que en sí solo terminó porque sus resultados no aportaron ningún dato útil al régimen. Para demostrar la superioridad de la raza aria, Rasher decidió formar un ejemplo de familia aria, pero el problema era que su esposa era 15 años mayor que él,
teniendo esta la edad de 48 años. Aún así, esto no fue impedimento para que quedara embarazada, y Rasher publicara el hecho de que su esposa había dado a luz a 3 hijos a tan avanzada edad. Tanta fue la conmoción que el propio Himmler utilizó la fotografía de la familia Rasher como propaganda nazi, dando así un mensaje de que la raza aria era superior en todo aspecto. Pero la pareja estaba ocultando un secreto que, al ser descubierto, era más que seguro que los mandaría a la tumba. Tanta fue la preponderancia de Rasher que insistió al propio Himmler que Nini sirviera como tema para el estudio de ampliar el umbral de las mujeres para tener hijos. Todo esto sucedía mientras su mujer simulaba estar embarazada de su 4.º hijo. Sin embargo, Nini fue arrestada por intento de secuestro y en razón a esto se le descubrió absolutamente todo. Desde el niño que recientemente fue secuestrado hasta los otros 3 que no eran biológicamente ni de su esposa ni de Rasher. Rasher fue arrestado junto con su esposa inmediatamente, acusados de secuestro y por otra serie de delitos, incluido el asesinato de su asistente de laboratorio. Para ese entonces, Himmler estaba enojado y traicionado en gran medida porque su amigo se había aprovechado de su confianza. Por ese motivo, Himmler condenó a Rasher al castigo que probablemente éste más temía, el cual consistía en enviarlo a un campo de concentración en 1944 para languidecer como un prisionero común. Finalmente, en 1945, Rasher fue trasladado nuevamente a Dachau para posteriormente ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento en el mismo lugar donde éste había extinguido cruelmente tantas vidas inocentes. Su esposa tuvo el mismo destino que él, pero de diferente forma, ya que por órdenes directas de Himmler la mandaron ejecutar en la horca.